Hoy quiero hacer algo novedoso e interactivo. Me interesa que la gente que nos esté acompañando nos pueda apoyar porque vamos a desarrollar el tema. El tema es muy sencillo. Hagan de cuenta que por, no sé, arte de magia, por una varita, o que de repente alguien dijera, tenemos que acabar con la incidencia delictiva y con la inseguridad que hay en el país y con la ineficiencia que existe por parte de las fiscalías y de las secretarías de seguridad ciudadana. Y entonces me dijeran que yo soy el encargado, que tengo que ver de qué forma vamos a solucionar esa problemática. Y obviamente, como ustedes lo saben, bueno, pues tenemos que checar cuáles son los índices delictivos y tenemos que hacerlo con los datos que existen, ¿no? Tanto del INEGI como del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y quiero que ustedes me apoyen interactuando aquí en el chat, que me digan y vamos a escoger un estado de la República y vamos a escoger un delito en específico. Y entonces empiezo yo a desarrollar, junto con ustedes, cuáles serían los mecanismos, tanto legales, así como de seguridad pública, que utilizaríamos para nosotros bajar esos índices delictivos. Y que obviamente tenemos que ser muy claros, todo tiene que ser apegado a lo que dice la Constitución Política de los Estados Unidos, los códigos penales de cada uno de los estados, el respeto irrestricto a los derechos humanos y el Código Nacional de Procedimientos Penales para todo el país. ¿Cuál es la intención? Que vean cómo sí se puede hacer mucho trabajo para bajar estos índices de inseguridad, siempre y cuando se tenga conocimiento de cómo llevar a cabo todas estas acciones de carácter legal y la parte operativa, obviamente, que nosotros sabemos que se tiene que llevar y que, por supuesto, aquellos especialistas, ¿no?, de policíacos o de seguridad serán quienes lleven esa parte. ¿Cuál es la intención de esto? Poner nuestro granito de arena como para poder explicar que sí se pueden hacer las cosas y que solamente es falta de interés y coordinación por parte de las diferentes instituciones que hay en el país y en los diferentes estados de la República o entidades federativas, como quieran ustedes manejarlo o mencionar. Pero creo que es muy importante porque no faltan siempre los especialistas y todólogos que única y exclusivamente desde la comodidad de su escritorio, desde la comodidad del conocimiento teórico que se tiene, pocos de ellos tienen el conocimiento práctico también, pues critican a lo mejor todas las modalidades e intentos que se llevan a cabo. Y es muy fácil criticar por criticar, pero sin dar soluciones. Y creo que aquí, si algo a mí me ha caracterizado toda mi vida como abogado postulante, que defiendo a diferentes tipos de personas, ¿no? Personal militar, personal policíaco, civiles que se meten en problemas, siempre he tenido la imaginación de poder pensar afuera del cuadro. Y eso me ha ayudado, ¿por qué? Porque sirve también para innovar respecto a lo que dicen las mismas leyes. Y creo que esto mismo podemos hacer, ¿no?, desde nuestra trinchera para dar diferentes soluciones y no nada más críticas, porque es muy fácil criticar cuando no se conoce. Por ejemplo, yo se los he explicado, yo no puedo llegar y decirle a un policía o a un elemento de la Guardia Nacional o a un elemento militar o a un elemento naval cómo tiene que realizar un operativo, porque ellos son quienes realmente tienen los conocimientos, la experiencia y la práctica para poder llevarlo a cabo, así como la tenacidad, ¿no? Y el temperamento para poderlo realizar. Pero yo sí puedo explicarles cómo legalmente ellos podrían no incurrir en un delito, en una violación a los derechos humanos o a los derechos procesales. Y creo que tiene que ir forzosamente de la mano, porque eso lo hemos estado viendo. No es posible que por más que se han dado diferentes cursos, se ha invertido supuestamente en preparar a este personal, tanto de la Guardia Nacional como personal militar, como personal naval, como personal policíaco, de los tres órganos de gobierno, seguimos viendo fallas garrafales, incluso desde el llenado de un primer respondiente, un informe policial homologado, no saben cómo llegar a realizar una puesta a disposición. Y aunque no lo crean, todo eso tiene que ir de la mano. ¿Por qué? Porque nos falta muchísimo trabajo de investigación, mucho trabajo de inteligencia, nos falta mucha coordinación entre autoridades y algo que las personas que se dedican a esto lo saben, por lo general se pelean
los secretarios de Seguridad Ciudadana con los fiscales de los diferentes estados o entidades federativas, y ahí es donde nosotros vemos que quienes terminan ganando es la delincuencia organizada y quienes terminamos perdiendo somos todos los ciudadanos de a pie, que tenemos que seguir conviviendo y viendo cómo estos grupos criminales siguen estando impunes y no reciben el castigo. Y si nosotros empezamos a acabar con la impunidad, por supuesto que empezaremos a ver gradualmente y en algunos tipos de delitos de forma casi inmediata cómo se empiezan a reducir. Porque el problema es, y lo hemos comentado en diferentes foros, que aquella persona que quiere realizar un acto delictivo, obviamente mide cuál puede ser la ganancia o el beneficio que va a obtener, y entonces dice, bueno, pues si yo puedo obtener, ¿no? Como lo hemos visto, 3,000 millones de pesos, pues yo sé que a lo mejor con 100 millones de pesos yo voy a poder salir bien librado de esta situación, y entonces me conviene. O vemos a algún exgobernador, ¿no? Como Javier Duarte, que dice, bueno, pues si a lo mejor nos robamos 20,000 o 30,000 millones de pesos, y a lo mejor me voy a tener que aventar algunos años en la cárcel, pues no importa porque yo tuve la oportunidad, ¿no? Por medio de este blanqueo y diferentes transacciones a nivel internacional, de poder llevarme el dinero para el día de mañana yo poder estar cómodo en donde me pueda encontrar detenido y salir impune después de unos años porque simple y sencillamente tendré el dinero suficiente para no tener ningún inconveniente. ¿Y qué pasa aquí? Hay diferentes instituciones que realmente están comprometidas para tratar de realizar el trabajo. Créanme que no es nada más el hablar por hablar o el criticar por criticar. Yo conozco excelentes policías, a lo mejor son los pocos, pero conozco excelentes policías. Conozco excelentes agentes del Ministerio Público, tanto del Fuero Común como lo del Fuero Federal. Conozco excelentes jueces, secretarios de acuerdos, que realmente lo quieren realizar el trabajo. Pero si nosotros desde que hacemos un trabajo no trae investigación, obviamente se fue por un objetivo en específico, no se tienen antecedentes del trabajo, hubo violaciones al debido proceso. Entonces, pues, ¿cómo queremos, desafortunadamente, pues que se termine haciendo una imputación de forma correcta y que obtengamos una sentencia? Porque desafortunadamente recuerden que pasamos por diferentes niveles. Hay un juez de primera instancia, hay un tribunal de apelación, de ahí nos vamos a otro tribunal para un amparo, incluso se puede dar la posibilidad de llegar hasta el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y por supuesto que las autoridades judiciales no se tienen que poner a estudiar si esta persona es un delincuente o no es un delincuente per se. A lo que me refiero es si el procedimiento que llevó la autoridad, porque aparte así lo explican las mismas leyes, se llevó de forma correcta o incorrecta. Ya vimos qué fue lo que pasó con, desafortunadamente, el asunto de Ayotzinapa, en donde se demostró que muy probablemente las personas que fueron detenidas e imputadas en una primera instancia tuvieron que ver con la desaparición de estos estudiantes. Pero también se demostró que hubo violación en cuanto a sus derechos humanos y al debido proceso, desde que les toman y para que rendan declaración. Todos pudimos observar que hubo presiones, todos pudimos observar que hubo torturas y que desafortunadamente, ¿no? Pues las autoridades judiciales tienen que estar para preservar ese tipo de derechos. Entonces no nada más es el criticar por criticar. Es el también saber que el trabajo de inteligencia tiene que ir de la mano, si me explico, con el trabajo de investigación y a su vez, si me explico, la impartición de justicia. Tienes que llegar y decirle, aquí está el trabajo de investigación que nosotros llevamos y tiene que haber coordinación entre ambas instancias gubernamentales. Y que desafortunadamente esta lucha de egos nos ha generado el que no podamos tener esa oportunidad. Asimismo, recordemos, ¿no? Y no es algo que se desconozca, desafortunadamente la mayoría de estas instituciones, pues cada que hay un cambio de gobierno, pues tienen que empezar de cero, porque desafortunadamente, por más intentos que se han realizado para que exista un servicio civil de carrera, la realidad es que no existe. Y no existe, ¿por qué? Pues porque todos lo sabemos, terminamos viendo que el día de mañana llega un político a ser secretario de seguridad y que obviamente pues eso causa un problema porque pues todo el trabajo que se pudo haber hecho de forma correcta en un trienio o sexenio anterior, pues obviamente tienes que empezar de cero porque aparte llegan y terminan metiendo a sus cuates o a sus conocidos para que sean directores generales o sean comandantes o todo lo demás. Y yo puedo entender
que todas aquellas personas que hemos tenido o han tenido la oportunidad de trabajar en el gobierno, pues quieren hacer grupo con las personas que ellos les tienen confianza. ¿Por qué? Pues porque son cuestiones de carácter delicado, y más cuando tiene que ver con la investigación y persecución de delitos, ¿no? O con el trabajo de seguridad pública. Esa parte lo puedo entender de forma correcta. Y yo puedo entender que a lo mejor los directores generales ahora, ¿no? De las diferentes instituciones, porque ya no existen procuradurías, entonces ya no hay subprocuradurías, pues tenga que ser gente de confianza, pero sí se tendría que cumplir con ciertos perfiles, ¿no? Pero las subdirecciones sí podría existir la posibilidad de que aquella persona que viene desde policía primero, o que viene desde ser agente del Ministerio Público, ¿no? U oficial secretario, pudiera aspirar a ascender a esos puestos, porque aparte conoce todo el campo. ¿Cuáles han sido los mejores políticos a mi consideración? Pues aquel que inicia desde presidente municipal, diputado local, gobernador, diputado federal, senador, secretario de Estado, y termina siendo a lo mejor el día de mañana presidente de la República. Conoce todo el camino. Por supuesto, no es una regla forzosamente, pero por lo menos la poca experiencia que tengo en estos temas es lo que yo he visto que ha servido. ¿Dónde vino el problema en México? Pues cuando utilizamos a los tecnócratas y que pensamos que porque tuvieran educación en el extranjero iban a darle soluciones al país. Y hoy lo vemos con un candidato, ¿no? Ex candidato a presidente de la República, que pues vive en el extranjero, que se ha criado de una forma distinta a la mayoría de los mexicanos y que no entiende cuál es la forma de pensar, y por más que hace videos, ¿no? Como para tratar de conectar con la gente, pues no lo entiende, ¿no? Y simple y sencillamente, pues eso genera un problema en cuanto a la percepción incluso de los mismos grupos políticos que quieren venir a gobernar en México. Entonces, si ustedes me ayudan y me apoyan en esta situación, quisiera que la producción me apoyara con algunos datos que tenemos